Bueno, compañeros, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar la charla de hoy con Cristian Caracoche, sobre su libro alrededor de las posiciones y los pronunciamientos y la especificidad de la huía en la posconvertibilidad. Parecería un problema, un tema historiográfico muy técnico, pero para nosotros esta es una cuestión central, que es conocer las distintas posiciones de distintos sectores de la burguesía, de distintos sectores sociales, pero fundamentalmente de la burguesía, porque esto significa que para que esto tenga sentido y para que este libro exista y para que Cristian haya podido desarrollar todo lo que ahora nos va a explicar, que la burguesía mundial no es un bloque monolítico, no es un enemigo sólido e infranqueable, que tiene distintas especificidades nacionales, pero también dentro de cada país tiene distintos sectores con intereses que se contraponen, que lo que se saca de un lugar puede quitarle a otro, y que inclusive el personal político a cargo del país tiene que estar constantemente, no solamente la versión más clásica del marxismo o del socialismo, tratando de robarnos la plusvalía, sino también peleándose entre ellos por esa misma plusvalía. No es que ellos se roban otra cosa, pero y que esto va y viene a lo largo del tiempo. Nosotros ya tuvimos en el curso que nos dio anteriormente sobre los distintos gobiernos de la convertibilidad, las distintas configuraciones que se van dando a lo largo del tiempo y lo importante que es esto para posicionarse políticamente y para actuar como militantes. Así que ahora vamos a ver esto desarrollado específicamente y en profundidad y con la solvencia que nos tiene acostumbrado Cristian, sobre la unión industrial, el segmento industrial de la burguesía argentina y las posiciones que ha adoptado y variado, y las alianzas o diferencias que se han expresado a lo largo de este cuarto de siglo que llevamos desde este momento. Así que, bueno, sin tomarme más tiempo, los dejo con Cristian y su charla y su libro. Bueno, Richard, desde ya muchas gracias como siempre. Cuestión protocolar, pero que siempre es importante remarcar, agradecer la invitación, porque bueno, parte de la publicación tiene que ver con también difundirlo y tratar de discutir los contenidos que un poco traté de plantear en el libro. Así que desde ya muchas gracias por la invitación. Siempre el compañero de Vida y Socialismo, siempre copándose con lo que mal o bien puedo llegar a publicar, así que siempre se agradece. Bueno, como un poco ya anticipaste, el libro que estamos viendo en este caso se llama Capital Industrial y Representación Orgánica. La acción política de la Unión Industrial de la UIA en la posconvertibilidad. Trata de estudiar un poco qué hizo o cómo se comportó la Unión Industrial a partir entre el periodo 2002 y 2015. Cuestiones anecdóticas, pero que es importante plantearlo. Este libro es la edición de lo que fue mi tesis doctoral. La tesis doctoral la defendí principio del 2024 y bueno, y después, por un lado, la universidad editó el libro en versión digital y para quien vea esto en algún momento en YouTube o a quien le interese, la versión física la distribuye Materialismo Histórico Ediciones, así que a quien le interese está ahí disponible. Bueno, el libro es, como bien vos dijiste, una continuidad. Yo en un primer momento lo pensé a modo de spin-off, ahora que estamos con el lenguaje de series, como una continuidad de lo que fue mi primer libro, Dualismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. ¿En qué sentido? En este primer libro,
que también tuvimos un ciclo de charlas con los compañeros de Vida y Socialismo. En ese libro se trataba de analizar la lucha de clases de conjunto. Y bueno, y a partir de eso yo empecé a encontrar determinada información que me servía y dije, bueno, ¿por qué no estudiar no solo la lucha de clases de conjunto, sino cómo actúa específicamente las distintas fracciones del capital y particularmente el capital industrial? Entonces, bueno, me empecé a interiorizar en esa cuestión y surge como yo lo denominé un spin-off, porque bueno, obviamente que toma todo el análisis general de la lucha de clases que se presenta en Dualismo, Guinerismo y Macrismo, y a ese análisis general de la lucha de clases se hace como un zoom, un foco en qué es lo que hace el capital industrial en ese mismo periodo. Así que en ese sentido se planteaba como una continuidad. El libro tiene algunos objetivos. Por un lado, un par de objetivos pensándolo en términos académicos, que guste o no, es el espacio donde mal o bien yo tengo mi actividad. Yo soy docente universitario y trato de incidir en la medida que se puede en algunos debates que se dan en la academia y tiene objetivos académicos. Por un lado, primer objetivo académico que vengo hace tiempo discutiendo, en plantear al dualdismo como parte del conjunto de la posconvertibilidad. Digamos, en la historiografía argentina, siempre que se habla de la posconvertibilidad, parece que empieza el 25 de mayo del 2003 con Néstor. Uno cuando agarra cualquier libro de la posconvertibilidad siempre lo plantean como inicio, y no solo libros no marxistas, también muchos libros marxistas lo plantean como el inicio. Yo hace tiempo que vengo discutiendo eso, ¿no? Entiendo que hay que estudiar al dualismo por el rol que cumple en toda la posconvertibilidad, por las bases que deja para el posterior ciclo de gobiernos kirchneristas. Así que ese es un primer objetivo académico que vengo dando hace tiempo. Y después, por otro lado, un debate puntual con la forma que tiene de estudiar al capital, lo que es la sociología, vamos a llamarla reformista, dominante, hegemónica, vamos a decirlo, que estudia el capital pensándolo más en términos especulativos, en términos de tipos que viven de especular, de subir precios así a su gusto y placer. Y acá, bueno, la idea un poco es estudiar cómo se comporta el capital industrial, pero a la luz de sus condiciones de valorización, a la luz de sus condiciones de rentabilidad. Y obviamente, objetivos académicos, también hay objetivos políticos. Es decir, el libro es un libro que, si bien está pensado originalmente para hacer una tesis doctoral, eh, a la par que se piensa eso, también se piensan cuestiones políticas. Inicialmente, bueno, desde el marxismo tenemos un tema que no lo digo como una crítica, pero bueno, es algo descriptivo, que los autores marxistas tendemos o a estudiar la lucha de clases como un todo o a centrarnos en la acción política del movimiento obrero o la clase trabajadora. Y hay poco estudio de, por decirlo de alguna manera, nuestro enemigo de clase, ¿no? Del capital y sus distintas fracciones. Así que en ese sentido, es, si se quiere, es un intento de dar un aporte hacia eso, ¿no? Estudiar un poco cómo funciona o cómo opera nuestro enemigo de clase. En ese sentido, también, obviamente, se busca, si se quiere, sistematizar este funcionamiento, esta operación, de cara a dar una herramienta, no tanto a la clase trabajadora como al movimiento obrero que disputa continuamente con este capital. Entender un poco cómo funciona este capital, qué requiere este capital, qué demanda este capital, hablando de capital industrial, y tener, si se quiere, una sistematización para en esa disputa poder anticiparnos en algunas cosas. Esto tiene que ver, bueno, bastante con varios compañeros que yo les ayudo, le doy una mano en
en cuestiones sindicales, y laburar con ellos me llevó también a estudiar a la patronal, a cómo opera la patronal, cómo funciona la patronal, y bueno, y esta sistematización intenta hacer un aporte de cara a la clase trabajadora del movimiento obrero, de cara a su disputa cotidiana. Después, por otro lado, tiene un debate importante político con el reformismo. ¿En qué sentido? Que el reformismo, quizás hasta el reformismo más radical, puede decir, no, lejos del capital financiero, lejos de la oligarquía, pero siempre tienen cierta esperanza, cierta expectativa depositada en un capital que suponen que debe ser progresivo, como es el capital industrial. Bueno, yo en ese sentido también tengo un debate bastante importante con el reformismo, básicamente planteando que el capital industrial, y esa es la hipótesis que atraviesa todo el texto, el capital industrial no tiene nada de progresivo y que el capital industrial para reproducirse requiere necesariamente destruir las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y por lo tanto esa es la gran hipótesis del libro, ¿no? Demostrar cómo el capital industrial de manera repetida a lo largo de la historia, no porque son tipos malos, pueden ser malos, más allá de eso, pero por sus intereses concretos, sus intereses materiales, si no explota a la clase trabajadora y si no presiona sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, no tiene posibilidad de reproducirse de manera más o menos normal. Entonces, bueno, es un debate importante que yo al menos trato de dar con el reformismo, que siempre plantea esta cuestión de la alianza con un capital progresivo, y ese capital progresivo justamente es el capital industrial, y si además de ser industrial es nacional, mejor todavía. Bueno, hay un debate importante que trato de plantear con este libro. En el libro, ya pensando un poco, tratando de dar un pantallazo si se quiere, de los contenidos que trata de plantear, el libro arranca, bueno, obviamente como todo el libro, con una introducción, y después presenta algunos elementos teóricos que se utilizan en el libro. Yo, después de la edición en papel de Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, muchos me dijeron, che, pero tendrías que poner las cuestiones teóricas, y después cuando salió la edición digital, bueno, ya lo incluí y ahora lo tomé como algo, como una gimnasia, ¿no? Es necesario plantear estas cuestiones teóricas porque a la hora de encarar el libro sirven hasta inclusive formativamente. Así que la verdad que ya lo tomé como algo cotidiano. Y bueno, y se plantean algunos elementos resumidos de marco teórico que se utiliza en el libro. En ese contexto, bueno, se retoma el contexto, el concepto de estructura social de acumulación que se usa en el libro anterior. Se le da una centralidad a la rentabilidad del capital y a la estabilidad que requiere el capital, y a la inversión que hace el capital, a la acumulación de capital. Un poco se caracteriza al capital industrial como una fracción más del capital, y en ese sentido se diferencian los que son demandas de la burguesía como un todo, o de la mayoría de la burguesía, y lo que son demandas sectoriales. En ese sentido, por ejemplo, se puede diferenciar que la burguesía como un todo busca flexibilizar laboralmente a la clase trabajadora, pero hay determinados sectores que prefieren un tipo de cambio más alto y otros sectores que prefieren un tipo de cambio más bajo. En ese sentido, trato de diferenciar lo que es demandas de clase a demandas de fracciones de clase, porque después se utiliza eso mucho en el libro. Y bueno, y se trata de estudiar a la acción política de la UIA y a su vez a la acción económica de sus afiliados, del capital industrial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace la unión industrial, por decirlo de alguna manera, corporativamente? Y después, ¿qué hacen sus afiliados en términos de inversión? No es lo normal, pero puede darse que la corporación, Unión Industrial, haga una cosa y sus afiliados hagan otra. Bueno, ahí también en el libro un poco la idea es relacionar estas dos dimensiones que siempre viajan más o menos juntas, pero que bueno, hay determinados contextos eh, que hay algunas vicisitudes. Después hay una caracterización del sector industrial,
donde un poco trato de explicar que el sector industrial que opera en Argentina, ahí siempre me va a salir el sector industrial argentino, pero bueno, dentro del sector industrial argentino hay capitales que son locales y capitales que son extranjeros, pero que a los hechos funcionan más o menos parecido, todos juntos. El sector industrial es un sector que tiene sus heterogeneidades y tiene sus elementos comunes. En términos de heterogeneidades, podemos decir que, bueno, es un sector que tiene un grupo, principalmente el sector agroalimenticio, que es el único sector, es la única subrama de la industria que tiene cierta capacidad de competir internacionalmente. Y después, el resto del sector industrial, salvo firmas muy puntuales, como puede ser alguna firma de Techint, después el resto es un sector que tiene baja productividad internacional, es decir, lo que produce caro en términos internacionales. Como produce las cosas caras, no compite internacionalmente y entonces es un sector principalmente mercado internista, es decir, que su producción va principalmente al mercado interno, y como va al mercado interno requiere, y esto un poco está muy en boga hoy en día, requiere mucha protección principalmente y secundariamente subsidios y exenciones impositivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, necesitan cazar en el zoológico. Y por lo tanto, obviamente, todo lo que es protección y subsidios implica lo que es protección, que quienes trabajamos en Argentina y compramos en Argentina tengamos que comprar productos más caros que los que se consiguen internacionalmente, y obviamente, siempre que se le da un subsidio a un capital industrial, o se le da una exención a un capital industrial, eso implica del otro lado que no se gasta en una escuela, pongámosle, ¿no? Por lo tanto, hay una cuestión de antagonismo, inclusive hasta en el gasto público. Y en este marco, bueno, se caracteriza también a la Unión Industrial como la representación orgánica de este capital. ¿Qué quiere decir? Bueno, la Unión Industrial representa a todo el capital industrial o a la gran mayoría del capital industrial que opera en Argentina, sin importar su tamaño. ¿Qué quiere decir? Dentro de la Unión Industrial conviven los grandes con los chicos y a su vez sin importar su nacionalidad, su origen del capital. ¿Qué quiere decir? Que en Argentina, que en la Unión Industrial conviven las empresas extranjeras con las empresas nacionales. Bueno, en este marco, a partir de todo eso, después en el texto se pasa al análisis. Y básicamente el análisis trata de sistematizar por medio de, muchas veces yo, las veces que lo releí como para entregarlo ya corregido, a veces decía, bueno, está bastante denso el texto, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de la rigurosidad que trata de aplicar, aportar el texto, que tiene mucha cita a declaraciones de dirigentes, declaraciones de empresarios, documentos internos. Si no me equivoco, el libro, ahora no quiero mirar porque me voy a ir del tema, pero tiene casi como, no me acuerdo, más de 500 notas al pie. O sea, es un texto con bastante nota al pie en el sentido de que no hay que leerlo, pero que las notas al pie dan la fuente de lo que dijo tal dirigente, tal otro dirigente. Entonces es un texto que parece denso, es bastante denso, pero que trata de, con esa densidad, si se quiere, documentar qué tan garcas son qué tan garca no, qué tan destruidas nos quieren poner las condiciones de vida de la clase trabajadora del capital industrial, ¿no? Porque, bueno, si no queda en la anécdota, y lo que se busca en ese sentido es documentar las demandas de estos capitales industriales. En ese contexto se sistematizan muchas fuentes, como ahora me voy a sacar la duda porque si no me va a quedar la duda bastante tiempo. ¿Cuántas notas al pie tiene? Eh, No tenemos ningún apuro, Cris. Después editamos y esto parece re dinámico. em, no llego a encontrar, casi 600, a ver. Bueno, nada, después lo voy a buscar. Pero básicamente, qué es lo que quiero decir? Bueno, tiene mucha densidad, pero trata de esa densidad, si se quiere,
expresarse el texto en una prosa accesible, al menos eso intenté yo. ¿Y qué es lo que se ve cuando se sistematizan todas estas cuestiones? Bueno, principalmente se empiezan a ver cuáles son las demandas que más se repiten. ¿Y qué es lo que se ve históricamente que la Unión Industrial continuamente está demandando, exigiendo? Bueno, como primer demanda en la posconvertibilidad, siempre la Unión Industrial estuvo altamente preocupada por el nivel del tipo de cambio. El nivel de tipo de cambio es como la demanda fundamental que tiene la Unión Industrial y de hecho, durante la posconvertibilidad es, si se quiere, el termómetro que lleva a que la relación con el gobierno sea mejor o sea peor. Es el principal termómetro. En tanto y en cuanto el tipo de cambio real es alto, la Unión Industrial está más cercana al kirchnerismo, y en tanto y en cuanto el tipo de cambio real va descendiendo, se va haciendo lo que hoy en día conocemos como dólar barato, la Unión Industrial empieza a poner ciertas diferencias. Ahí lo busqué y son más de 600 citas, o sea, es un montón de, de citas al pie que son la fuente, la cita de la fuente de lo que dijo tal o cual dirigente. Bien, les decía entonces, el tipo de cambio en ese sentido es, si se quiere, un termómetro de cómo está la relación. Cuando el tipo de cambio es alto, eso implica una protección, se dice protección cambiaria, de la industria local. Básicamente, ¿qué implica eso? Con un tipo de cambio alto, todo lo que viene de afuera, todo lo que viene importado sale carísimo, y entonces no nos queda otra que consumir productos nacionales. Siempre hago el mismo ejemplo que uno tiene que pensar cuando en los 90, con tipo de cambio bajo, venían artistas internacionales por todos lados. Bueno, en los primeros 2000, entre 2002 y 2006, 2007, prácticamente no venía ningún artista internacional. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio estaba muy alto. Bueno, algo similar pasa con la producción manufacturera. Cuando el tipo de cambio es alto, prácticamente lo importado tiene un precio prohibitivo para la clase trabajadora local, pero cuando el tipo de cambio es bajo, lo importado empieza a ser más accesible. Bueno, hoy en día está pasando en un ciclo de tipo de cambio bajo que muchos laburantes de a pie se terminan yendo a Brasil de vacaciones y no a Mar del Plata. Bueno, eso tiene mucho que ver con que el tipo de cambio hoy en día es un tipo de cambio bajo. Bueno, decía, primer demanda, el tipo de cambio alto. Cuando el tipo de cambio alto empieza a flaquear, es decir, empieza a bajar el tipo de cambio, la segunda demanda que pide la UIA, no, además de decirlo indirectamente, devaluame, también empieza a pedir protección comercial. Es decir, el tipo de cambio alto reemplaza la protección comercial. En tanto y en cuanto hay tipo de cambio alto, la Unión Industrial no demanda muchas medidas de protección industrial, de protección comercial, perdón. Ahora, cuando el tipo de cambio tiende a bajar, empiezan a demandar, bueno, no me das tipo de cambio alto, al menos dame protección. Cerrame la importación de textil, cerrame la importación de juguetes y demás, etcétera. Primer demanda, tipo de cambio alto. Segunda demanda, protección comercial. Tercer demanda que se repite sistemáticamente en la Unión Industrial es la flexibilización laboral, es decir, la industria argentina tiene que competir con industrias que tienen legislaciones laborales mucho más laxas, mucho más flexibles que la local, entonces obviamente eso se le complica en términos de costos. Justo no, implica una cuestión de costos diferencial que, bueno, en otros países donde los trabajadores prácticamente trabajan, no vamos a decir por un plato de comida, pero en condiciones paupérrimas, obviamente que en términos de eso se traduce en menores costos laborales, que acá en Argentina, con legislaciones laborales más dificultosas para echar, para contratar y demás, etcétera, obviamente que la Unión Industrial, como cualquier otra fracción de la clase burguesa,
demanda continuamente mayor flexibilización laboral. Y a su vez también otro pedido que se viene dando ligado a esto, a la cuestión laboral, que se da en toda la posconvertibilidad, es el reclamo directo de techo a paritarias. Es decir, continuamente están reclamando techos a paritarias, porque la Unión Industrial lo que pide es, no me suban más los salarios, ya los salarios que estamos pagando son suficientes, porque el aumento de salario me implica un aumento de costos y se le complica la competitividad. Entonces, otra demanda que se da a lo largo de la posconvertibilidad es los techos a paritarias. Y por último, que muchas veces, si se quiere, son los elementos más importantes que se suelen decir de capital industrial, pero que en términos de cuando uno sistematiza, los reclamos no son tan importantes, aunque son importantes, o sea, para el capital industrial es importante, es el reclamo por subsidios y por reducción impositiva. Es decir, es otro reclamo que la Unión Industrial y el capital industrial suelen hacerle a los gobiernos. Mayor nivel de subsidios y menores niveles de impuestos. Eso también es otra demanda que se suele hacer y se suele hacer muy seguido. Obviamente que toda esta sistematización tiene que ver con un determinado periodo. A medida que cambian los periodos, también cambian las demandas. Yo en estos momentos justamente estoy cerrando un trabajo sobre la Unión Industrial, pero en los 90, y no son el mismo orden de las demandas, sino que, bueno, cambiando el periodo, cambia el orden de las demandas, pero siempre estas demandas, a veces alguna que está tercera pasa a estar segunda, pero siempre son este tipo de demandas. Tipo de cambio alto o protección comercial, flexibilización laboral y o techos paritarios y mayores subsidios y menores impuestos. Son como las demandas que históricamente suele hacer la Unión Industrial. Ahora bien, en función de esas demandas, también lo que se ve a lo largo del texto, a lo largo del trabajo, es que la Unión Industrial va teniendo distintas etapas en su relación con el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene una primera etapa bastante larga, entre más o menos 2002 y podemos decir la 125, 2008, donde tiene muy buenas condiciones de valorización el capital industrial, es decir, donde tiene tipo de cambio alto, estabilidad macroeconómica, un gobierno que se presenta fuerte en términos políticos y un proceso de crecimiento sostenido, que obviamente que eso le implica mayores ventas como capital industrial, donde la Unión Industrial está totalmente ligada al gobierno. Está, podemos decir, como culo y calzón con el gobierno. Es uno de los principales apoyos. En todo ese periodo, el kirchnerismo tiene como dos grandes apoyos. Del lado de la clase trabajadora, a la CGT, y del lado de la burguesía, a la Unión Industrial. Después ya hay un periodo intermedio, 2009-2010, donde hay un par de cortocircuitos con el gobierno, pero después entre 2010 y 2011 vuelve a estar esta cercanía, y ya no tanto por el tipo de cambio alto, sino porque el gobierno empieza, como el tipo de cambio tiende a caer a partir de 2008-2009, sobre todo la crisis del 2009, el gobierno lo que pone ahí es mayor protección comercial. Y entonces, entre la protección comercial, crecimiento económico y que el gobierno vuelve, si se quiere, podemos recordar el 54% de Cristina, vuelve a tener fortaleza política, bueno, ahí se da una nueva cercanía para que después, entre 2011 y 2015, vuelvan a romper relaciones la Unión Industrial con el gobierno. ¿Por qué? Porque en 2015 ya las condiciones de valorización vuelven a empeorar para el capital industrial. Estamos en un periodo donde el tipo de cambio ya es muy bajo, donde las medidas de protección comercial ya no sirven para proteger a un capital que es poco productivo a nivel mundial, y donde el gobierno cada vez es más débil, y no solo eso, ya el gobierno no solo el capital industrial tiene baja rentabilidad, sino que además de tener baja rentabilidad, es un capital que ya no tiene libre disponibilidad de esa poca rentabilidad. ¿Por qué? Porque aparece el cepo. Es decir, a un industrial no solo gana poco en este periodo, gana poco igual. A ver, lo que ganaba en ese periodo para cualquiera de los que estamos acá en esta sala son fortunas, ¿no? Pero en términos de lo que venía ganando el sector industrial,
no solo ganaba poco, sino que además no tenía la libertad, entre muchas comillas, ¿no?, de hacerla a dólares y ponerla en el colchón. Entonces, con el cepo, no solo se le quita rentabilidad a todos los sectores, sino que además se hace algo que muchas veces, no sé si lo toma mejor o peor la misma burguesía industrial, la misma burguesía en general, que es tocarle el destino de la rentabilidad, la posibilidad de disponer sobre esa rentabilidad. Entonces, bueno, en ese contexto, 2011-2015, la unión industrial, el capital industrial de conjunto, se presenta como un actor social centralmente opositor al kirchnerismo. Y con eso cierra el ciclo de gobiernos kirchneristas y después, bueno, con Macri, eso está fuera del libro, con Macri vuelve a acercarse al gobierno al menos un par de años. Elementos salientes que han salido del análisis que vengo comentando. Bueno, básicamente, frente a cómo se suele estudiar a este actor social, al capital industrial, yo ahí planteo algunas diferencias importantes, sobre todo si se quiere, con la corriente hegemónica, que principalmente es una corriente reformista. Por un lado, que la relación entre gobierno y capital industrial está determinada fundamentalmente por las condiciones de valorización del capital industrial. ¿Qué quiere decir? Lo que se ve a lo largo del libro es que cuando el capital industrial tiene buenas condiciones de valorización, es muy simpático y es muy amigo del gobierno de turno, y que cuando empeoran esas condiciones de valorización, el capital industrial se pone de la vereda de enfrente. Eso es importantísimo, pensado, al menos confrontado con los análisis que se suelen hacer desde la sociología del capital o de las élites, ¿no? Donde un poco se explica que, nada, el capital o esas élites, como las plantean los sociólogos de las clases dominantes, suelen estar más llevados por cuestiones ideológicas, explicaciones psicológicas. Bueno, no, lo que se ve en este trabajo, cuando uno confronta la acción política de la unión industrial con las condiciones de valorización que tiene el capital industrial, es que la unión industrial actúa como protectora o referenta de las condiciones de valorización del capital industrial. Nunca actúa, por decirlo de alguna manera, en contra de esos intereses materiales. Entonces, eso es un primer punto importantísimo. Hay determinados momentos donde las condiciones de valorización no están alineadas completamente con la acción corporativa de la unión industrial, sí, pero son momentáneas y suelen ser muy particulares, muy puntuales. Segunda gran cuestión que entra en gran debate con esta sociología hegemónica, podemos decirle, la forma de abarcar estas fracciones del capital suele suponer que lo único que importa son los intereses del gran capital y que el gran capital lleva de las narices a los pequeños y medianos empresarios. Y por lo tanto, bueno, los pequeños y medianos empresarios son llevados como niños al colegio por los intereses del gran capital. Bueno, lo que se ve a partir de toda esta sistematización que hice es que esto es totalmente erróneo. Los planteos del gran capital solo tienen llegada en la acción política de la Unión Industrial, es decir, en el representante del capital industrial argentino, siempre y cuando empalmen con los intereses de las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, Techint en un determinado momento se peleó con el kirchnerismo, se puso de la vereda enfrente, puteaba, bla, 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 pero mientras las empresas pequeñas, medianas, todo el sector industrial ganaba plata, Techint puteaba solo. Solamente el sector industrial se pone del lado de Techint en aquel momento donde todo el sector industrial empezó a ganar menos plata. En tanto y en cuanto ganó plata el sector industrial, Techint puteaba solo, levantaba el dedito solo. Eso quiere decir que los intereses de los pequeños y medianos empresarios importan y mucho
en la acción política que tiene el capital industrial. No son, no es que son niños llevados de las narices en conveniencia del el gran capital. Y después, por último, otro gran mito que suele haber en el análisis de esta fracción del capital argentino, del capital que opera en Argentina, es que el capital industrial es un capital liberal. Bueno, lo que se ve es que el capital industrial es liberal solamente de la puerta de la fábrica para adentro. ¿En qué sentido? Sí, pide liberalización de las relaciones laborales, pide flexibilidad laboral. Ahora, de la puerta para afuera, el capital industrial es mayoritariamente y predominantemente reformista. ¿En qué sentido? Reformista no, intervencionista. ¿En qué sentido? En que continuamente pide protección comercial, tipo de cambio más alto, es decir, es un capital que requiere necesariamente la intervención estatal. Sin intervención estatal no tiene capacidad de reproducirse. Es decir, no es para nada un capital liberal. Solamente es liberal de la puerta de la fábrica para adentro de cara a sus obreros. Ahora, de cara a la competencia, de cara a otro burgués que viene a competir de afuera, es totalmente pro Estado. Y pro Estado en el sentido de tipo de cambio alto, subsidio o barreras comerciales. O barreras comerciales. Por lo tanto, bueno, otro mito que un poco en el libro se rompe, ¿no? En función de todo lo que vengo comentando, bueno, el libro llega a tener algunas conclusiones. Como primera conclusión, un poco, si se quiere, ratificando la hipótesis inicial, se concluye que el capital industrial es abiertamente nocivo para la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque para desarrollarse más o menos normalmente, el capital industrial que opera en Argentina requiere protección o tipo de cambio alto, que se traduce en productos caros, productos de consumo caros, o no existencia de productos. Básicamente no dejan entrar productos. A su vez, también demanda subsidios o exenciones, que eso se traduce en mayor recorte para salud, educación y demás, etcétera. Y a su vez demanda flexibilización laboral y techo paritario, lo que se traduce en peores condiciones de trabajo y menores salarios. Por lo tanto, pensar una alianza con este capital es pensar un suicidio para la clase trabajadora. Y eso es un elemento que me parece que es fundamental, que tenemos que entender como clase. Obviamente que seguramente la gran mayoría de los que estamos acá lo tenemos más que claro, pero que es necesario discutir con el amigo reformista, ¿no? Que te dice, no, pero hay que hacer una alianza porque tenemos que tener un desarrollo industrial y bla, bla, bla. Bueno, a ese amigo hay que decirle, el capital industrial no es tan buena onda como uno cree, no es tan como vos crees, no es tan progresivo y no tiene esa progresividad que se supone que tiene, ¿no? Es un capital que requiere, como cualquier tipo de capital, poner al mínimo las condiciones de vida de la clase trabajadora para acumular y poder reproducirse. En ese sentido, y con esto cerraría la presentación, y nada, abrimos si hay preguntas, algún debate, que obviamente frente a esto se vuelve, si se quiere, yo volví a ratificar las conclusiones de mi primer libro, ¿no? Es muy necesario volver a tener un programa propio de la clase trabajadora, programa propio con independencia de clase y programa propio que tenga como norte y principio también la expropiación de todo capital. No pensar que, como se plantea en muchos casos, no, el capital industrial es bueno, no hay que tocarlo, o este capital que funciona no habría que tocarlo, habría que dejarlo. No, el tema es ya
por definición, es una cuestión de clase. Si dejamos vivos a esos capitalistas, sea porque son progresistas o sea porque supuestamente sostenemos que funcionan y entonces no habría que expropiarlo, esos capitalistas son la semilla de la contrarrevolución, ¿no? Entonces hay que entender que la necesidad de un programa propio que expropie a la burguesía como un todo, no haciendo diferenciación en un capital bueno, un capital malo, porque básicamente el capital bueno no existe. Puede haber algún capitalista buena onda que cuente buenos chistes y haga buenos asados, sin lugar a dudas, todos conocemos alguno. Ahora, en términos de representación social, todos van a necesitar y van a tener una relación antagónica con la clase trabajadora. Hasta acá la presentación. Lo que quería saber, digamos, si durante la investigación, por lo menos en ese periodo, a vos te aparecen algunos alineamientos estables en la interna de la UIA. O sea, sé que hay elecciones y a veces hay dos listas, pero digo, hay alineamientos que vos puedas como decir, los de tal nombre son tal cosa y suelen permanecer juntos y los de tal otra, o eso es muy coyuntural y cada vez que hay elecciones se juntan por lo que pasa en ese momento. Es una muy buena pregunta la que me haces, Richard, y sí, existe, a ver, voy a decir sí y también voy a decir sí con matices. ¿Qué quiere decir eso? Hay históricamente dos grandes líneas dentro de la Unión Industrial. Una es el MIN, Movimiento Industrial Nacional, y otra es el MIA, Movimiento Industrial Argentino. Esas son las grandes líneas que están institucionalizadas. A grandes rasgos, y remarco esto, a grandes rasgos, el MIN vendría a ser, si se quiere, el más proteccionista, intervencionista, y el MIA es el más aperturista. Y digo, siempre esto pensándolo en términos relativos entre ellos. Pero los dos, como recién comenté, los dos no dejan de requerir protección en términos generales, los dos no dejan de requerir subsidios, pero dentro de ese espectro, el MIN está más, vamos a decirlo, más tirado, es de los dos el más intervencionista y el MIA es el más liberal, pero en un espectro fuertemente intervencionista los dos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo matizado? Porque en realidad las dos listas, las dos corrientes, tienen capitales que son, que por su inserción tenderían a ser, o sea, el MIN tiene capitales que tenderían a ser más liberales si uno lo piensa en términos de su inserción, porque son más productivos y pueden competir, y el MIA a su vez también, que es el más liberal, tiene capitales que requieren mucha protección. Por lo tanto, a ver, está muy matizada la diferencia, no hay tanta diferencia entre los dos. Lo que pasa es que el MIN, que es el más intervencionista, el más reformista, tiene, si se quiere, a la gran mayoría de determinadas ramas, como puede ser la metalúrgica, metalmecánica, textiles, y el MIA, que es el más aperturista, tiene en su interior algo a las empresas de capital agroalimenticio. El capital agroalimenticio es, si se quiere, el capital que más puede competir y por lo tanto menos le jode la apertura, y es el que dirige el MIA, y los capitales tipo metalúrgico, textiles, jugueteros, son los capitales que tienen más presencia en el MIN y que más le jode la apertura. Y por lo tanto llevan un poco, arrastran al MIN hacia posiciones más proteccionistas. No obstante, hubo elecciones donde capitales del MIN se aliaron con el MIA para apoyar propuestas más aperturistas en los 90. Hubo situaciones donde sectores del MIA se aliaron con el MIN, finales de los 90, para expresar cierto dualdismo de fines de los 90 que expresó la UIA. Es decir,
son, si se quiere, espacios donde tenés siempre una tradición de un lado y del otro, un determinado cúmulo de capitales que se suelen quedar ahí, pero después tenés mucha ida y vuelta. Un capital que se junta con algunos capitales que se juntan con capitales de la otra lista y te forman una tendencia. Así que la respuesta vendría a ser esa. Existen estas tendencias internas, existen, pero son bastante difusas. Pero existen. Uno sabe intuitivamente que los empresarios más proteccionistas, más intervencionistas, suelen pertenecer al MIN y los empresarios más aperturistas suelen pertenecer al MIA. Pero se pueden dar cambios. Por decirlo, a ver, hoy en día, si se quiere, el referente más famoso, no el más importante, pues ya no ni corta ni pincha dentro de la Unión Industrial, pero el representante, si se quiere, más famoso es el Vasco de Mendiguren. El Vasco de Mendiguren, peronista, kirchnerista y demás, etcétera, era un referente histórico del MIN. Y podemos pensar en el otro lado, el que no el actual, sino el anterior presidente de la Unión Industrial, Funes de Rioja, un abogado laboralista, muy, muy flexibilizador, con propuestas muy flexibilizadoras en términos laborales. Bueno, él venía de la Copal, que si se quiere, tiene su centro en el MIA. Era, si se quiere, el más liberal, porque venía de ese sector. Pero de nuevo, van y vienen, pero existe esa... Yo siempre trato de establecer como, a ver, no es muy riguroso lo que voy a decir, pero sirve para pensar. El MIA tiene como centro a Copal, que Copal es la coordinadora de industrias agroalimenticias. El MIA es Copal. Y el MIN es ADINRA. De nuevo, es muy esquemático y no es riguroso, porque hay capitales de Copal que a veces se juntan con los del MIN y hay capitales de ADINRA que se juntan con los del MIA, pero ADINRA es la coordinadora de industrias metalúrgicas. Entonces, como para pensarlo, las industrias metalúrgicas hegemonizan, no hegemonizan, pero tienen una fuerza muy importante en el MIN, y las industrias agroalimenticias tienen una fuerza muy importante en el MIA. Esas son, a grandes rasgos, las dos corrientes que suelen estar, aunque son difusas. ¿Cómo votan? Ahora me agarró mientras estabas. ¿Cómo votan? ¿Vota lo mismo acá el muchacho de la vuelta que tiene un taller con 4 tipos que te chin? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Es muy, muy interesante también lo que preguntás, porque sabés que ese elemento, a ver, es, si se quiere, la fuente de muchas confusiones mirándolo desde afuera. ¿Qué es lo que pasa? La Unión Industrial tiene como una especie de órgano donde vos, o sea, no me acuerdo si se llamaba la asamblea, o bueno, no me acuerdo el nombre que tiene, pero que es el órgano mayor de decisión, que, a ver, pensándolo en términos de partidos, vendría a ser el plenario, y eso, los socios plenarios pueden ser coordinadoras o confederaciones o cámaras empresariales de sectores. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, nosotros podemos ver que sí, Paolo Roca de Techint está siempre en la rosca de la Unión Industrial. Ahora bien, el poder que tiene Paolo Roca no le viene por ser Paolo Roca. Porque, a ver, el poder que tiene Paolo Roca tiene un poder, lo que se dice poder de picaporte. Tiene acceso directo al gobierno, a cualquier gobierno. Pero en la Unión Industrial, Paolo Roca lo que hace es maneja determinadas federaciones o determinadas cámaras, que eso le da el poder. Y en esas cámaras, Paolo Roca se tiene que sentar con el que tiene el tallercito en la esquina. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en esa cámara, el tallercito de la esquina tiene un poder de voto. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde yo trato de remarcar esto. A la Unión Industrial, los planteos de los grandes capitales
son los que pueden proponer. ¿Por qué? Porque, a ver, de la Cámara del Acero sí surge el poder de Paolo Roca, pero, no sé, de ADIMRA, la Cámara Metalúrgica, quizás surge otro Paolo Roca, pero tiene tallercitos chiquititos por toda la provincia de Buenos Aires y por todo el conurbano. Y cuando discute política dentro de ADIMRA, el Paolo Roca de ADIMRA tiene que negociar con todos esos tallercitos. Por lo tanto, a ver, los grandes capitales proponen, pero los tallercitos, en última instancia, al menos en una masa importante, tienen que disponer y tienen que aceptar esas orientaciones. ¿Por qué? Y porque yo te doy el poder 2 años. Si en 2 años no haces nada por todos esos tallercitos, bueno, los tallercitos te van a sacar el apoyo y ya la Cámara ADIMRA no te va a dar el poder para que vos lleves al órgano de la Unión Industrial. Por lo tanto, es un juego que es bastante complejo, pero que tiene una lógica bastante parecida a la que podemos tener en los partidos de izquierda, podemos decir a grandes rasgos, ¿no? La cuestión de los plenarios y después nada, un congreso donde van representantes, pero esos representantes a su vez están representando el voto del tallercito. Entonces tiene una lógica que es compleja, donde obviamente los grandes capitales tienen cierto poder, porque tienen poder en las cámaras, tienen poder en las federaciones, pero a su vez ese poder se construye sentándose a hablar con los pequeños capitales, que por definición, en términos cuantitativos, son muchos. Es decir, a ver, grandes capitales hay pocos, y cuando se sientan a discutir en las federaciones y en las cámaras, tienen que sentarse con esos pequeños tallercitos. Es una muy buena pregunta la que me has hecho, Richard. ¿Qué tal? Buenas noches. No, me sacó la pregunta Ricardo recién, porque yo me preguntaba lo mismo. Vos habías dicho, Cristian, que justamente al interior de la UIA, y es una idea totalmente contraintuitiva, Techint, Roca, etcétera, no podían imponer, en términos así generales, por ahí promedio, sus ideas o sus necesidades, etcétera. Y diste un ejemplo histórico, mencionaste ahí algunos años en que en algún momento que la política económica afectaba a Techint, pero no al grueso de la industrial, bueno, Techint pataleaba solo, pero entendí yo, no en nombre de la Unión Industrial. Y entonces me preguntaba eso, ¿no? Porque es muy contraintuitivo, digamos. Todos sabemos que hay democracia formal, democracia real, pero por lo que vos estás comentando, entonces pareciera que al interior de la UIA la democracia, digamos, la democracia de la UIA funciona, ¿no? Es esto lo que entiendo que respondiste recién a la idea de Ricardo. Sí, tampoco quiero decir, bueno, el tallercito de la esquina tiene el mismo poder que Techint, ¿no? Eso sin lugar a dudas, no es eso. Pero que sí, los pequeños tallercitos de la esquina tienen cierto poder de presión en sus cámaras y en sus federaciones, básicamente porque imaginémonos, ¿no? No sé, industrias metalúrgicas grandes, hay pocas en el país, y son la gran mayoría tallercitos. Industrias textiles, hay pocas grandes en el país, y son la mayoría tallercitos. Entonces, la representación orgánica de esas subramas, de la rama textil, parte de ser muchos tallercitos y 2 o 3 empresas grandes. Después quizás el referente que va a la UIA con el mandato o con el poder de esa federación puede que sea el referente de la empresa grande. Eso sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, esa empresa grande tiene que llevar cierto mandato con el tallercito. Y además hay otro elemento que también hay que reflexionar sobre eso, que es importante. Es rara. En la mayoría de circunstancias, en términos sectoriales, el interés
del tallercito no está muy lejos del de la gran empresa. Son momentos muy puntuales donde, por ejemplo, Teddy Cargosian creo que es el gran magnate textil argentino, tiene la misma necesidad de que lo protejan de la textil china que la que tiene el tallercito que hace remeras y que revende en el barrio, ¿se entiende? En ese sentido, existen momentos donde Teddy Cargosian puede llegar a tener intereses diferenciados al taller del barrio, al taller textil del barrio, sí, pero son muchos los momentos que también están alineados el interés del taller con el interés de Teddy Cargosian. A ver, habría que buscar cuestiones muy puntuales, quizás, no sé, en algún sector donde haya algunas empresas que no tengan problemas de competitividad, pero la gran mayoría las tiene, en algún sector que tengas varias empresas sin problema de competitividad y muchas con problema de competitividad, pero la gran mayoría, al ser un sector donde por lo general tiene baja competitividad internacional, las demandas son más o menos parecidas con la diferencia del tamaño. Es protección, es flexibilización laboral, es subsidio, es exenciones impositivas, básicamente tiran todas para ese mismo lado. En la convertibilidad hubo un debate bastante importante entre aquellas empresas que podían bancar más la competencia y aquellas empresas y podían bancar más la competencia y apoyaban a la convertibilidad como modelo porque le daba cierta estabilidad muy necesaria para la actividad empresarial y además también disciplinaba a la clase trabajadora. Entonces se daba ese debate entre los sectores más débiles, llámese textiles, juguetes, marroquinería, contra, por ejemplo, los sectores alimenticios, que en la convertibilidad, ¿qué era lo que veían? Y veían la posibilidad de que en la apertura no les jodía tanto la competencia internacional, porque eran sectores que son competitivos, los agroalimenticios, y además al darles apertura podían exportar a mercados donde hasta el momento estaban cerrados. Entonces los sectores agroalimenticios, muchos apoyaban a la convertibilidad y muchos sectores como juguetería, marroquinería y demás, estaban en contra de la convertibilidad. Ahora, todo eso duró hasta que la convertibilidad, por decirlo de alguna manera, se consolidó. Ese debate interno, digo, ¿no? De la Unión Industrial. Duró hasta que la convertibilidad se consolidó. Una vez que se consolidó, empezó a crecer el Producto Bruto, se estabilizó macroeconómicamente Argentina, toda la Unión Industrial orgánicamente inclusive le hicieron campaña a la reelección menemista. Y después eso se vuelve a dar vuelta cuando se vino toda la serie de devaluaciones, la tailandesa, no sé si se acuerdan, fines de los 90, devaluación mexicana, tailandesa, hasta que viene la devaluación brasileña. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó en los 90 en ese sentido? La necesidad de protección se confrontaba con la necesidad de estabilidad y de disciplinamiento de la clase trabajadora. Entonces, los sectores que podían aguantarse más la competencia internacional, se aguantaban la competencia, pero recibían estabilidad y disciplinamiento de la clase trabajadora. Y ahí los sectores que estaban más expuestos a la competencia pedían, dame protección, no me importa tanto la estabilidad. Ese debate básicamente lo ganaron unos, lo ganaron otros, en tanto y en cuanto la convertibilidad funcionó bien o funcionó mal. Básicamente, durante el periodo 92-97, que la convertibilidad iba todo para arriba, todo funcionaba bárbaro, y los que requerían protección se tuvieron que callar la boca y darle para adelante. Ahora, cuando la situación internacional generó esas devaluaciones, generó esa invasión de productos importados y muchos que decían, no, a mí dame estabilidad, que yo me la banco con la competitividad, ya se vieron un poco presionados y ahí terminó dándose ese giro dualista de fines de los 90, que todo el sector industrial, si se quiere, ahí sí se hizo causa común.
Pero hasta que no pasó eso, era dale que va con la convertibilidad. Y cuando uno lo mira en términos materiales, cuando uno mira, bueno, yo en el libro suelo mostrar indicadores de rentabilidad industrial. Cuando uno mira en los 90, la industria mejora sus indicadores de rentabilidad, a costa de que muchos también quedan en el camino, pero los indicadores de rentabilidad promedio se mejoran. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión eh, de las internas. Hay internas, pero siempre hay que entender que esas internas y siempre los grandes capitales proponen, pero el capital pyme es el que termina, si se quiere, apoyando o dejando de lado esas propuestas. Bueno, hola Cristian, mucho gusto. Quería hacer un comentario y también una pregunta. Hace unos meses todavía gobernaba Alberto, hubo una conferencia que salió publicada en YouTube de Emanuel Álvarez Agis a unos industriales santafesinos. Y los asesoraba en temas financieros. En relación a la coyuntura, es decir, quedarse en bonos, pasarse a dólares, hacer plazo fijo, es decir, les explicaba, los asesoraba de cómo especular, digamos. Eso, digamos, abona tu teoría que en realidad la pequeña y mediana industria es no sé si pero tiene fuertes rasgos especulativos también. Igual me surge un interrogante, ¿no? Vos planteás como que la burguesía o el sector industrial argentino tiene los mismos rasgos de comportamiento que las burguesías en general. Ahora, no quiero ser pedante, pero digo, eso es lo general, pero lo específico. ¿Hay algún rasgo de especificidad en la burguesía industrial argentina que aún con niveles altos de rendimiento se opone a gobiernos que lo protegen y le dan estabilidad, aún quitándole ciertos grados de libertad para pasarse a dólares? Eso no es un rasgo de especificidad de la burguesía argentina o de los industriales argentinos. Una es esa, porque digo, el Marx, yo recuerdo haber leído que Marx siempre, en algunas cuestiones, hablaba de general, pero lo que había que distinguir era el rasgo de especificidad del patrón de acumulación económica, del comportamiento de las fracciones de clase o de las clases en particular. Entonces, ¿qué rasgo de especificidad? Esa es una cuestión, si las tiene o no las tiene. Yo creo que sí, que específicamente las tiene, y desde hace mucho tiempo las tiene, desde la década del 30 las tiene, digamos. Y otra cuestión es, vos planteas como un mojón en la pérdida de apoyo en la 125. ¿Qué rasgo le asignas a ese cambio de comportamiento en relación a la política del kirchnerismo cruzado con la crisis del 2008-2009, digamos, y las políticas que aplica el gobierno kirchnerista? Bueno, son esas dos preguntas. Bien. Bueno, a ver, primeramente, la cuestión especulativa del capital industrial, yo diría que, a ver, en términos de contexto, dependiendo del contexto, todo capital va a especular. A ver, no es una particularidad de un determinado capital. Si a cualquier capital le ofreces una rentabilidad
mayor en la especulación que en la producción, ese capital va a ir a la especulación. Cuando hablamos de especulación, digo, no sé, poner la plata en bonos, vamos a llamar a eso especulación, ¿no? El tema es ese, que en Argentina, en términos muy particulares, se dan periodos donde es conveniente poner la plata en bonos que ponerla en la producción. Ahí quizás es para pensarlo y discutirlo. ¿Por qué producir en Argentina, en términos capitalistas, no es tan rentable como producir en otros países? Pongámosle China, ¿no? Hay una razón que, a ver, y ahí enganchando con esta cuestión de las especificidades. ¿Por qué los capitales que radicados en China tienen los niveles de reinversión de utilidades que tienen y no los tienen los capitales locales? Bueno, hay una razón material que va más allá de nada, por decirlo de alguna manera, de tendencias especulativas de un lado y tendencias productivistas del otro. En un lugar debe ser más rentable, debe ser más estable, debe tener mayor facilidades y, vamos a decirlo también, debes tener una clase trabajadora mucho más dócil y, y precarizada, no sé si llamarlo precarizado, pero mucho más dócil y mucho más manejable y sin tantos derechos laborales. Eso es un elemento importante. En ese sentido, el capital es más especulativo o menos especulativo, es más productivo o menos productivo, entiendo yo, por el contexto y el lugar donde opera. Si en el lugar donde opera tiene una clase trabajadora a su gusto y piacere, por decirlo de alguna manera, va a invertir más, y si tiene condiciones de valorización mejores, va a invertir más, y si tiene peores condiciones de valorización, va a invertir menos. No hace mucho estaba releyendo un libro de Petras, de El Capital de la Revolución en el Tercer Mundo, creo que se llamaba. La cuestión es que tiene un capítulo de cada país, de cómo estaba la situación en fines de los 70, principios de los 80, y el capítulo sobre Argentina empieza, o sea, su planteo es que la clase trabajadora argentina tiene una capacidad de disputa y de resistencia mayor que el resto de Latinoamérica, ¿no? Yo comparto completamente ese planteo, pero la anécdota que cuenta Petras es que estaba de tour, como hacen los intelectuales de izquierda europeos en aquel momento, iban de país en país dando conferencias, entonces en una de esas conferencias se cruza con un dirigente de la Unión Industrial, pero no de Argentina, sino de la Unión Industrial Brasilera, la paulista. Y le cuenta el milagro brasilero. Y después cuando viene a la Argentina, o sea, hizo Brasil-Argentina, se encuentra con su equivalente de la Unión Industrial Argentina. Le dice, che, ¿y por qué no hacen lo mismo que hacen en Brasil, milagro industrial brasilero, bla, bla, bla? Y el tipo le dice, eso es imposible acá en Argentina. Allá en Brasil tenés a los trabajadores prácticamente arrodillados frente al patrón, y acá donde le decís algo a un trabajador, te salta con la comisión interna. Entonces, hay una cuestión de que el industrial, no es que el industrial brasilero es un patriota que invierte, el industrial paulista, ¿no? Siempre se tiene como el industrial paulista. No es un patriota que invierte, no, es un tipo que tiene mejores condiciones de valorización que el que tiene el capital industrial argentino. Entonces eso hace al contexto. Y de hecho, post 70, después de esta reflexión que hace Petras, lo que encontramos es que a nivel global, si hay algo que está transnacionalizado, es la burguesía. ¿Qué quiero decir con eso? Uno va al supermercado en San Pablo, o en Buenos Aires, en Montevideo, o en Chile, y encuentra las mismas marcas, encuentra los mismos productos, o son muy distintos, no son muy distintos. ¿Qué quiero decir con esto? La burguesía está recontra transnacionalizada y es prácticamente, no vamos a decir la misma, pero es muy parecida en todos los países. Lo que es distinto son las condiciones de acumulación de cada país y sobre todo la clase trabajadora de cada país. Entonces eso entiendo yo que hace
a que la burguesía argentina tenga determinadas conductas que llevan a ser, vamos a llamarlo, más especulativo, a invertir menos, o a invertir en determinados sectores sí, en determinados sectores no. Entonces entiendo que esa es la cuestión en última instancia. No me acuerdo si es Moreno el que decía que si vos traes un empresario alemán a los 3 meses está comprando dólar y metiéndolo en el colchón. Es decir, pasa de invertir y reinvertir en la BMW de Hamburgo a comprar dólar y hacer carry trade en Argentina. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión contextual. El empresario si ve que obtiene ganancias va a invertir, si ve que obtiene ganancias y tiene cierta estabilidad va a invertir, porque justamente viven de explotar la fuerza de trabajo. Si su rentabilidad la pone en otra cosa, es porque la inversión productiva no es tan negocio como en aquellos países donde sí es negocio y sí se reinvierte. Eso por un lado. Y después, la 125, sí, entiendo que es un quiebre para el kirchnerismo y es un quiebre en la relación con la Unión Industrial, principalmente por dos cuestiones. Y acá retomo un poco lo de Richard, lo de Alejandro. En la 125 ya venía, cuando se da la 125, Techint venía bastante enemistado con el gobierno porque, no sé si recuerdan, esto denota mis 43 años, no sé si recuerdan, en aquella época se venía dando una disputa entre el gobierno de Venezuela y Techint por la estatización de Sidor. Techint no sé si es que no quería o quería sacar más plata de la estatización, de la expropiación, y entonces estaba muy en contra del kirchnerismo, porque el kirchnerismo no había hecho lo que Techint creía que tenía que hacer. Y ahí, en la 125, se da que a Techint, gran jugador dentro de la Unión Industrial, sin dudas, se le suma lo que es la Copal, otro gran jugador. La Copal es la coordinadora de industriales, de industriales del agroproductivo, Arcor, todas las alimenticias. Y entonces, ¿por qué en la 125? Básicamente porque al tocar las retenciones, toca renta agraria e indirectamente toca a los industriales, la producción agroalimenticia. Se suma Techint más Copal, que se pone en la vereda enfrente. No obstante, por un determinado 1 o 2 años, un año, siguen puteando ellos de un lado y la Unión Industrial del otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que la crisis 2008-2009 genera peores condiciones, genera la recesión importante que hubo en 2008-2009, le pega fuerte a las finanzas internas de las empresas y ahí la Unión Industrial se empieza a separar del gobierno. En ese sentido, pero de nuevo, no se separa del gobierno hasta que no le pega al conjunto del capital industrial. Es decir, le pegó primero a Techint con Sidor. Techint puteaba solo. Le pegó a Copal con la 125. Copal ya no puteaba sola, pero no era hegemónica. Hasta que no se termina de generalizar la malaria que implicó 2008-2009 en el capital industrial, la Unión Industrial no se presentó como opositora. Una vez que se da toda esa malaria, en la elección del 2009, la Unión Industrial no es que hizo campaña abiertamente, pero siempre acompañó a la fórmula de Narváez, Felipe Solá. Pero hasta ese momento, la Unión Industrial, incluso a lo largo de toda la 125, la Unión Industrial corporativamente se presentaba en los actos kirchneristas. ¿Se acuerdan cuando había los 2 actos, uno en una plaza, otro en otra? Bueno, los representantes de la Unión Industrial, el presidente de aquel momento, Lascurain, iba a los actos kirchneristas. Pero ya después, cuando empezó a pegar los efectos de la crisis de 2008-2009 en el capital industrial, ya el siguiente presidente, que fue Méndez, ya se presentaba en los actos de la oposición y iba para todos lados de la mano con de Narváez y con Felipe Solá. Es como esas menudencias, pero bueno, hasta que no le pega a todo el capital, lo que proponen los grandes jugadores quedó
quedó ahí hasta que no le pegó a todo el capital. Bueno, voy a intentar ordenar porque todas las cosas que me iban surgiendo las iba contestando y eran las preguntas que iban haciendo los compañeros. Pero entonces voy a intentar reorientarla para que continúes respondiendo cronológicamente más acá en el tiempo a lo que venís ya argumentando. Y iba a retomar lo que vos habías hecho en el primer libro y de este tándem que habías hecho entre Gordon, Hirsch y Gili, que yo tomé esa tríada que habías hecho para analizar. Entonces, lo del espacio social de acumulación, también de que si existe, si es necesario un lugar en donde acumular, esto se da a través de la competencia entre los distintos estados que promuevan y consigan realizar ese espacio de acumulación para la burguesía. Y sumado lo que estaba diciendo recién, que vendría a ser Chile, que la situación de la clase obrera nacional es una situación excepcional, no porque sea excepcional de buena, sino porque es excepcional con respecto a la comparación con el resto de la situación de la clase obrera. Entonces, si tenemos esos tres componentes, ¿cómo interpretás vos hoy en día, si se mantiene o si se puede analizar, se puede seguir analizando en estos términos, cómo interpretás vos la acción de la UIA en el periodo actual, no ya como venías desarrollándolo históricamente, cronológicamente, como pasaste por los 90, como pasaste por el periodo kirchnerista, sino actualmente con el modelo que propone Milei? Y porque todo lo que dijimos anteriormente está destinado a un relanzamiento de la acumulación capitalista. Y si existe ese relanzamiento, si el relanzamiento se va a hacer, ¿con qué orientación? ¿Cómo lo ves vos, no? Y aparte, ¿cuál es la acción política que está tomando, que vos le ves a la UIA o a los distintos sectores de la UIA en este momento con respecto al proyecto de Milei? Y si es posible o se agotó la posibilidad de una salida a lo reformista, ¿no? Con un regreso de, no sé, pongámosle que sea Axel, que sea quien sea, pero con un regreso de intentar relanzar al estilo, si es posible, Duhalde, Kirchner y demás, ¿no? Haciendo como volver a intentar retomar ese periodo virtuoso del capital como lo interpreta el progresismo. Bueno, ahí más o menos ordené, espero haberme explicado lo que quería consultar. Sí. Espero poder responder. Pero sí, yo al menos entendí. Bueno, bien. Primero y principal que me parece muy importante remarcar sobre la cuestión de la anomalía argentina, ¿no? Yo entiendo y subrayo que existe totalmente. Ahora quizás me estoy comiendo la curva del clima de época. Mi gran pregunta es hasta cuándo va a existir, ¿no? Nada, se están viendo avances muy fuertes, quizás impensados en otro momento, sobre las formas de contratación, sobre los derechos laborales, que a mí me cabe preguntarme hasta cuándo va a existir. De hecho, la idea es en este año, a principio del año que viene, publicar un artículo sobre, si se quiere, medir, por decirlo de alguna manera, la anomalía argentina. Es decir, porque toda la cuestión de la anomalía argentina siempre quedó en algo que muchos están de acuerdo que existe, pero nadie dijo, mira, existe por esto y por el otro, porque si vos comparás esto de este país con este país, bueno, eso no lo dijo nadie. Mi idea, ¿cuál es? Nada, hacer una especie de, tomando algunas mediciones, poder compararlo, Argentina contra los países de la región. Ahora bien, ese artículo, si se quiere, por una cuestión metodológica, pero también por una cuestión política, mi idea es abarcar desde 1950 a 2020. ¿Y por qué? Por lo que está pasando en el último tiempo. Yo no sé, de nuevo, quizás me estoy comiendo la curva del momento, pero no sé hasta cuándo esa anomalía argentina va a seguir existiendo como un diferencial entre las condiciones de trabajo, las condiciones de organización de la clase trabajadora argentina con el resto de la región. Seguramente se va a mantener un diferencial, sin lugar a duda. Ahora, no sé hasta cuándo ese diferencial va a ser lo sustantivo que ha sido, al menos hasta 2020. Me cabe mi interrogante, ¿no?
como cuestión me parecía importante, ya que lo trajiste, comentarlo, porque es una cuestión importante. Y ahora bien, la unión industrial en la actualidad, con el gobierno de Milei. En la actualidad se están dando ciertas condiciones bastante parecidas a lo que fueron los 90. ¿En qué sentido? La unión industrial vuelve a tener este debate interno entre los capitales que requieren protección y los capitales que, si bien pueden requerir más o menos protección, también demandan estabilidad y disciplinamiento de la clase trabajadora. Milei en este sentido no está dando mucha protección, pero sí está dando disciplinamiento de la clase trabajadora y cierta estabilidad, o cierta promesa de estabilidad. Entonces, en ese sentido, la Unión Industrial, yo lo que estoy viendo es que está haciendo más o menos lo mismo que hizo en los 90. ¿Qué es lo mismo que hizo en los 90? Apoyando las cuestiones más generales, demandando cuestiones particulares, demandando protección, pero, es decir, sin sacar los pies del plato, apoyando la cuestión de estabilizar la situación macroeconómica, apoyando la cuestión de disciplinar a la clase trabajadora. De hecho, gran parte de la ley bases en la parte laboral la hizo, es un rumor, un secreto a voces, la hizo el estudio de Funes de Rioja, que es el anterior presidente de la Unión Industrial. Es decir, están apoyando a pesar de que es un gobierno que no le está dando una de sus grandes demandas, que es la protección. Están apoyando al gobierno en términos de el plan económico general, pero, si se quiere, concediendo de que, bueno, no me darás protección, pero me disciplinas a la clase trabajadora y me das cierta estabilidad como para que yo organice mi negocio y pueda ganar plata. Eso es lo que estoy viendo hoy en día. Hay que ver qué pasa después de las elecciones. En función de eso, ¿hay posibilidad de relanzar? Yo creo que sí. El tema no tengo una certeza de que se va a relanzar o no se va a relanzar. Entiendo que todavía tiene posibilidades de relanzar. Y sobre todo, pensando de que si hay algo que tienen, guste o no, es que es un gobierno que, más allá de mostrarse muy duro con las formas, ideológicamente, son muy pragmáticos. Y a mí no me sorprendería, a ver, todo parece indicar que quieren seguir con tipo de cambio bajo y con una lógica similar, pero a mí no me sorprendería que después de las elecciones corrijan el tipo de cambio hacia arriba, básicamente, metan una devaluación y piensen un esquema como el actual, pero con un tipo de cambio más alto. No me sorprendería, digo, es una posibilidad y de hecho varios economistas lo están barajando, ¿no? Que se dé un incremento, si se quiere, lo comparan muchos con lo que fue el Brasil post-99. Es decir, que se dio una devaluación, básicamente, pero esa devaluación no implicó, por medio de control de gastos y demás, no implicó un proceso de inflación como el que sí hubo en Argentina después de la devaluación de 2001, ¿no? Es una posibilidad, es una posibilidad. Y si todo esto no llega a salir tan bien como Milei pretende, totalmente que existe la posibilidad reformista. ¿En qué sentido? A ver, este tipo está haciendo lo que en su momento hizo Remes Lenikov, guste o no. Está haciendo recortes, obviamente todavía, a ver, Milei todavía no tiene un orden macroeconómico completo. Es decir, tiene un orden fiscal, tiende a tener un orden de precios, pero el sector externo todavía está librado a la suerte del financiamiento. En función de eso, es posible que un próximo gobierno kirchnerista, supongamos Axel, ¿no? Agarre y, no sé, en la transición meta devaluación o la meta Milei y después Axel llegue como el Néstor. Y yo no lo descarto para nada.
O sea, pensemos que no puede haber kirchnerismo sin un remes previo. Y en parte Milei hizo muchas de las tareas que en su momento hizo Remes. Entonces, digo, ¿es posible? Y es muy posible. El tema es que habrá que ver de acá al 2027 si realmente el esquema político de Milei, el esquema macroeconómico, le surte los efectos que él espera que tenga y si gana o no. Pero si no gana y no se le desbanda mucho la cosa, digamos que se la están dejando, le hacen bastante trabajo sucio a una posible salida reformista. Que también hay que pensarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto Kicillof realmente va a tener una lógica, vamos, no digamos reformista, digamos populista de gastar, gastar, gastar? Si uno mira en la provincia, Kicillof está ordenando bastante las cuentas. De hecho, si bien no tiene un equilibrio fiscal todavía, pero está tendiendo, está buscando cierto equilibrio fiscal. Es decir, entiendo que en ese sentido también algo aprendieron, ¿no? Y que no sé si tampoco, llegado el momento, esa salida reformista sea tan populista como, vamos a decirlo, el último gobierno de Cristina, que era crecimiento de déficit gemelos y crecimiento de inflación. Yo creo que no, eso no se va a dar si gana Kicillof, me tiendo a pensar eso, tiendo a pensar que no van a cometer nuevamente los mismos errores, y sobre todo pensándolo en que, nada, un clima de época donde ya no queda tan mal ajustar como en su momento, por ahí, en términos de discurso, costaba más explicar un ajuste. Hoy en día, después de Milei, meter un ajuste de sintonía fina no va a ser tan difícil, me parece. Entonces, bueno, nada, yo creo que, resumiendo, tiene posibilidad de relanzar, no, con esto no digo lo va a relanzar, pero digo, tiene posibilidades, no hay que descartar la posibilidad de que a Milei le vaya bien en los próximos 2 años y relance la acumulación capitalista, no hay que descartarlo. Puede ser porque venga mucha deuda, o puede ser porque corrige el tipo de cambio, ordene el sector externo y eso le permita crecer, y obviamente siempre sobre la espalda de los laburantes. Y si no les termina de salir todo bien, hay que entender que ya hizo muy buena parte del trabajo sucio y por lo tanto le cae como anillo al dedo a un futuro reformista que, nada, que nos venga a explicar después que todo es una cuestión de voluntad política, ¿no? Como siempre pasa con esas cosas. Gracias. Che, Cristian, no, estaba mirando el dólar a futuro, si dice algo, y 1.400 más o menos. Es como que tienen los tipos que no piensan devaluar, pero no sé si darle bola a la cifra. Otra cosa que te voy a decir, Gustavo Petro, de Colombia, metió una reforma laboral a beneficio de los laburantes. Así va medio contrapelo, hay un quilombo ahí en Colombia que no se ve, viste que hay un intento de golpe de Estado. Después no es tan distinto como es, por ejemplo, el grupo MAGA contra el Deep State, ¿viste? Que se están matando ahí al costado de Bush. Todos los días dice cualquier pavada, dice cualquier cosa. Según cómo van el ministerio, ¿viste? Se van peleando. Lo que te quería preguntar es, hasta ahorita decía que nosotros somos acreedores en el mundo. Nunca no se lo alcancé a preguntar, pero es porque hay fuga de divisas. Otra cosa más te voy a preguntar. Por ejemplo, vos vas al banco, vas a comprar dólares, te dan ahora, al común, pero los grandes empresarios pueden girar remesas en dólares al exterior. Bueno, nada más que eso. Bien, el tipo de cambio futuro sí está muy intervenido. ¿Qué quiere decir muy intervenido? Ahí lo que se dice manos amigas. ¿Qué es manos amigas? Banco, Nación, porque esas intervenciones no se registra quién las hace, y entonces hay bancos que lo que están haciendo, están vendiendo dólar futuro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de manejar las expectativas.
dólar futuro a precios bajos. Entonces, vendiendo dólar futuro a precios bajos, ¿qué es lo que hizo Cristina? Que de hecho tuvo una causa por hacer eso. Lo que pasa que la causa que tuvo, el dólar futuro lo vendía el Banco Central, si no me equivoco. Acá lo que se está planteando en el mundo de las finanzas, el cual yo no pertenezco, pero escucho podcasts sobre finanzas y demás, es que hay manos amigas, básicamente Banco Nación, que lo que está haciendo, está vendiendo dólar futuro a precio bajo, como para bajar las expectativas de devaluación. Después sí, escuché, leí algunos elementos de la reforma laboral de Petro, pero nótese, y acá buen punto de que planteás, la reforma laboral de Petro, como para ubicarnos dónde estamos, la reforma laboral de Petro propone algo que en Argentina existe hace 1000 años, que es que la relación laboral normal es el contrato por tiempo indeterminado. Es decir, Colombia recién ahora está llegando a lo que Argentina tiene mínimo del 74, ¿se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Y posiblemente países que tienen relaciones laborales tan precarias como Colombia puedan generar alguna reforma laboral, si se quiere, prolaburante. El tema, ¿qué pasa? Países que tienen las relaciones laborales como las de Argentina, es como decir, acá está Colombia y acá está Argentina. Necesariamente las reformas laborales van a ir en detrimento de la clase trabajadora. Quizá Colombia se puede dar el lujo, y teniendo alrededor países que tienen como condición natural del trabajo, o condición, no me acuerdo la palabra que usa, el contrato por tiempo indeterminado, bueno, puede decir, eliminamos el pago por hora, se tiene que pagar mensualmente o quincenalmente, que son cosas que trajo esa reforma. Pero bueno, siempre hay que entender que parten de abajo, del fondo de tabla, ¿no? Después, Argentina acreedora del mundo. Yo es una afirmación que, a ver, ¿cuál es la lógica de la afirmación? Los habitantes locales tienen muchos dólares en algún lugar del mundo, pero en realidad, a ver, primero, habitantes. Una parte de la clase trabajadora tiene algún dólar en el colchón. No obstante, los que tienen realmente dólares es la burguesía local. Una cosa es que lo tenga la burguesía local y otra cosa es que el país sea acreedor del mundo. Yo ahí hago una diferenciación. ¿Qué quiero decir con esto? Y la burguesía puede tener mucha guita, pero en términos de Estado, el Estado argentino le debe millones y millones a Banco Mundial, a Fondo Monetario Internacional, bancos internacionales. En ese sentido, decir Argentina es acreedora del mundo, cuando hablamos de Argentina estamos hablando de algo muy abstracto. ¿Qué parte de Argentina es acreedora del mundo? ¿Qué sector específico es acreedor del mundo? Yo no soy acreedor del mundo, ¿se entiende? Vos no sos acreedor del mundo. A ver, quizás Pérez Compán es acreedor del mundo, estamos de acuerdo. Quizá Macri es acreedor del mundo, pero bueno, el Estado argentino es deudor del mundo. Y cuando hablamos por ahí de Argentina, yo entiendo que o hablamos de una abstracción o hablamos del Estado, una de dos. Me cuesta pensar esto de la cuestión como agregados de que, bueno, toda Argentina, cuando en realidad los que la tienen no es toda Argentina, son algunos argentinos que lo que menos tienen, bueno, yo tampoco, pero los empresarios lo que menos tienen es un sentimiento nacionalista, bien, ¿no? Como para decirse yo soy Argentina. Entonces, eso es un debate que, nada, requiere algunas especificaciones. Y después, por último, los grandes empresarios todavía no pueden, al menos no directamente, no pueden girar dividendos van a poder a partir del año que viene, los dividendos que ganen este año. Pero lo que tienen acumulado todavía no lo pueden girar. Lo pueden girar indirectamente por medio de bonos, pero bueno, obviamente que eso tiene un costo, un costo financiero, no es de libre disponibilidad. Recién van a poder girar de libre disponibilidad las ganancias que se obtengan en el ejercicio 2025 en el año 2026.
Por lo tanto, eso es lo que cuando se discute de que el cepo no está abierto. No, ¿por qué? Porque hay un montón de empresarios que acumularon ganancias durante los últimos 10 años y que muchas de esas ganancias no las pudieron girar. Entonces, bueno, todavía no está abierto el cepo. Está abierto en el sentido de que, bueno, el laburante que le quedan 100 lucas a fin de mes puede comprar $80. Pero el empresario que el año pasado ganó, no sé, 100 millones, no puede comprar dólares con esos 100 millones. No puede comprar de manera libre. Sí puede, por medio de mecanismos financieros, sacarla, pero obviamente que eso tiene un costo. En tu respuesta a mi primera pregunta, capaz que lo expresé mal. Yo no quise decir para nada de que el carácter especulativo era un rasgo específico de la burguesía argentina y de los industriales argentinos, pero creo que sí, que haya. Tiene que haber otro rasgo específico, así como la clase trabajadora argentina supuestamente tiene un rasgo específico que es cierta anomalía. No sé si con anomalía te referías o se referían a este carácter medio combativo de la clase, con sus dirigentes que aceptan todo lo que hace Milei y no pasa un carajo. Pero más allá de eso, afirmaste que hay orden fiscal, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿En qué evidencia material te basas para decir que hay orden fiscal cuando la mitad de la deuda que el Estado tiene con los bancos no se la renuevan? Que no hay acumulación de reservas, que cuando vos haces el déficit primario te da así, pero el déficit, perdón, el balance primario te da equilibrio fiscal, pero cuando metes los intereses de la deuda, estás para atrás, están pateando, metiendo deuda bajo la alfombra. No hay orden fiscal. Hay cierta estabilidad que no tenían, por supuesto, en eso acuerdo plenamente con el gobierno anterior, y no hay ese escenario de dispendio que primaba con los gobiernos peronistas. Pero orden fiscal, tiran esconden la suciedad bajo la alfombra, pero inclusive, ahora hace bastante que no lo escucho, pero el economista que era amigo de Milei, que después se pelearon, qué sé yo. Giacomini. Le dice, ¿qué orden fiscal? Si han emitido, la base monetaria creció, hay emisión indirecta porque no hay forma de comprar dólares si no hay emisión, hay deuda que el Banco Central se la pasó al Estado. ¿Qué orden fiscal? La verdad me cuesta creer que en esa afirmación, porque veo que hay mucha evidencia empírica que indica lo contrario. A ver, yo estoy de acuerdo que obviamente la burguesía que opera en Argentina tiene necesariamente alguna especificidad. No obstante, esas especificidades nacionales se han borrado de una manera, vamos a decirlo así, más rápida que las especificidades nacionales de las clases trabajadoras con la globalización. ¿En qué sentido? En que al darse una apertura al capital y que el capital vaya tan rápido a invertir de acá para allá y acá para allá, y que eso no pase con la mano de obra, ¿eso qué genera? Y que las burguesías tiendan a homogeneizarse mucho más rápido de lo que se homogeneizan las clases trabajadoras. A ver, yo siempre hago el mismo ejemplo. Si yo tengo 20 millones de dólares y voy a invertir a España,
me ponen una alfombra roja y me reciben de brazos abiertos. Ahora, si yo tengo $10.000 y me pago el pasaje a España y tengo para vivir 5 meses y busco laburo, a mí me deportan y me echan de nuevo a Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? El capital tiene mucha más capacidad de movilidad y por lo tanto eso lo que termina haciendo es que las burguesías se parezcan mucho más que lo que se parecen las clases trabajadoras. No obstante, eso no quiere decir que el capital argentino sea estrictamente igual al capital brasileño y demás, etc. En ese sentido, ¿cuáles son las particularidades del capital argentino? Capital industrial argentino. Capital industrial argentino tiene, si se quiere, su momento de consolidación en el periodo de entreguerras. ¿Qué implica ese periodo de entreguerras? Un mundo proteccionista, un mundo que no estaba abierto al comercio internacional. A su vez, ese capital industrial argentino produce para un mercado chico cuando se consolida, ¿no? Es decir, ese capital industrial se consolida produciendo para un mercado chico, como es el mercado argentino. Y a su vez, ese capital industrial argentino produce en una región donde tiene una clase trabajadora que en términos comparativos tiene mayor capacidad de disputa. ¿Todo eso a qué lleva? Básicamente que el capital es un capital poco productivo y que nace mercado internista. Muy distinto a la lógica que tiene, por ejemplo, el capital surcoreano o el capital chino, que el capital industrial estamos hablando, ¿no? Que es un capital que se consolida en un contexto de globalización, con mercados internos grandes, con clases trabajadoras disciplinadas, dóciles, y que se consolida produciendo para afuera. Es decir, nace competitivo. El capital local argentino nace, por decirlo de alguna manera, poco competitivo, cazando en el zoológico. Y además de eso, agrego yo, está la cuestión de, bueno, enfrentarse a una clase trabajadora que no te la hace fácil como capitalista para invertir en un país como Argentina. En ese sentido sí existe especificidades, sin lugar a dudas, pero de nuevo, depende de ese contexto. ¿Qué quiero decir? Y si el capitalista chino que ahora invierte en Beijing y revoluciona las fuerzas productivas y es cada vez más productivo, venía a invertir en Argentina en el 35 y seguramente iba a tener una conducta similar al capital industrial argentino. A eso apunto cuando digo que el contexto es el que moldea al capital. ¿Existe posibilidad de que el capital intervenga, incida gubernamentalmente? Sí, pero son coyunturas muy puntuales, muy específicas, que el capital básicamente opera en un determinado contexto, en un determinado ámbito, y ese ámbito hace que el capital se adapte a ese ámbito y lleve a que tenga conductas más productivistas o más, vamos a llamarlo, especulativas. Eso por un lado. Y después por la cuestión fiscal, a ver, estamos de acuerdo, hay un debate que yo entiendo que es válido, que es que si hay superávit financiero. ¿Qué quiere decir? A ver, en finanzas públicas se habla de superávit primario o superávit financiero. ¿Qué es el superávit primario? Es ingresos menos gastos estatales antes de pagar la deuda externa, la deuda a secas. Deuda externa o deuda interna, no importa. ¿Qué es el superávit financiero? Es el superávit después de pagar la deuda. Ingresos menos gasto, incluyendo la deuda. Los intereses de la deuda. Ahora bien, ¿que hay superávit primario antes de pagar la deuda? No hay debate. Lo que sí hay debate es si ese superávit es financiero, porque acá lo que hace el gobierno, y de nuevo, es un debate que es interesante para dar, pero ahora después voy a explicar por qué entiendo que es un debate secundario. ¿Cuál es el debate que hay? Bueno, lo que hace el gobierno, en lugar de pagar deuda,
pagar los intereses de la deuda, esos intereses los capitaliza y los patea para adelante como futura deuda. Sería como decir, bueno, yo llego a fin de mes, pagué todos los gastos de mi casa y me sobra plata. Tengo superávit primario, pero tengo un crédito y tengo que pagar los intereses del crédito. Estoy pagando solo los intereses. En lugar de pagar los intereses, supongamos, me sobran 100 lucas. En lugar de pagar 150 lucas de intereses, yo lo que hago es, cuando el banco me reclama esas 150 lucas, yo en lugar de pagarlas, y tendría déficit financiero, si yo las tengo que pagar, ¿por qué? Porque me habían quedado 100 y tengo que pagar 150, yo lo que hago es esas 150 lucas, le digo al banco, dame un nuevo préstamo por 150 lucas y lo pateo para adelante. Eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué termina resolviendo? Termina incrementando la deuda. ¿Por qué? Porque capitaliza intereses. Y entonces, ¿cómo cierra todo? Que tiene superávit primario, pero también tiene superávit financiero porque capitaliza los intereses, no los paga, los capitaliza. Y entonces los patea para adelante. Ahora bien, ¿por qué quiero decir yo que es un debate que vendría a ser secundario? ¿Por qué? Porque en relación a la situación fiscal que Argentina tiene desde el 2011 para acá, estamos en Suiza. ¿Qué quiero decir? Y desde el 2011 para acá, el déficit, el primario, viene creciendo tendencialmente. Es decir, que de tantos años con crecimiento de déficit, hoy en día ya haya superávit primario, eso implica un ordenamiento de las cuentas fiscales muy importante. ¿Y eso dónde se termina de expresar? Y ya no en analistas marxistas como podemos hacer acá, sino en el mismo mercado que, guste o no, cree en que la deuda la van a pagar. Mal o bien, estamos de acuerdo que todavía hay un riesgo país muy elevado, pero de nuevo, pensemos de dónde venía el riesgo país hasta dónde está hoy en día el riesgo país. En ese sentido, el mismo mercado, de una u otra manera, está creyendo que este orden, al menos este orden fiscal, hay cierto orden. De nuevo, no es un orden completo, porque también faltaría que tenga un orden en términos externos, con la acumulación de dólares. Eso sin lugar a dudas que es la pata que le falta a Milei para terminar de estabilizar el ámbito de acumulación. Eso yo soy remarco mucho eso. A Milei todavía le falta, por decirlo mal y pronto, una de dos: o que Vaca Muerta meta muchísimos dólares que todavía no los está metiendo, o meter una buena devaluación que nos destruya el salario, pero que ponga a la cuenta externa en orden. Porque dada la situación como está ahora, la cuenta externa sí está recontra deficitaria y depende de tomar deuda, de que entre en dólares por deuda. Pero las cuentas fiscales, en ese sentido, hoy en día están años luz de lo que estuvieron los últimos 10 años. Cabe decirlo, ¿cuál es el costo de eso? Y el costo es que los jubilados cobren 300 lucas. El costo es que haya un desfinanciamiento de la educación y la salud. Ese es el costo. Gusto o no, ese es el costo. De ahí que un poco decía la cuestión de la anomalía. Y bueno, yo era de los que pensaba, antes de que asuma Milei, que este ajuste era imposible. ¿Por qué? Y porque teníamos la anomalía argentina, y yo me creía que éramos campeones del mundo en ese sentido. Y a mí me sorprende que a pesar de tener ese nivel de resistencia, hoy en día ese nivel de resistencia, no vamos a decir que está ausente, pero no está a la altura de lo que uno hubiese esperado. Pero en términos fiscales, se ordenaron bastante las cuentas, se ordenaron bastante. De nuevo, no es un orden que uno puede decir, listo, es un orden recontra sólido, es un orden recontra estable, porque no pasa eso, no estamos en esas condiciones, pero que en relación a lo que se venía dando, están bastante ordenadas. Hay déficit primario seguro
Y déficit financiero, si lo miramos con cariño, básicamente cuando digo con cariño es si nos creemos la cuestión de la capitalización, lo tomamos como que está todo ok. En Perdón, términos finos no está todo ok. perdón, dijiste déficit primario, no, superávit primario. Superávit, perdón, dije mal. Perdón. Igual es muy inestable con pie de barro, ¿no? Goldman Sachs, Totalmente. han deshecho posiciones. Y sí, Edgar, es que, ¿sabes qué? Y se está moviendo el subsuelo, y precisamente no por la resistencia. No, sin lugar a dudas, pero no obstante, ya que me das el No, pie. no me parece una cuestión secundaria. Es decir, le toman la mano, no sé hasta cuándo. Sí. Y no depende solamente de que quiera hacer las cosas bien y que la Totalmente. sociedad acepte. Puede venir por otro lado. No, totalmente. No obstante, y acá ya que me das el pie es importante porque este debate no es algo que suelo remarcar, porque creo que es algo que tenemos que ver, que es importante, que todo proceso de ajuste ha sido inestable. Si uno mira para atrás, ¿uno qué encuentra? Desde los 70 para acá tenemos, si se quiere, dos periodos de crecimiento sostenido en el mediano plazo. Convertibilidad, los 90, y posconvertibilidad. Los dos procesos se han visto precedidos de un ajuste, el ajuste de Menem y el ajuste de Duhalde, y los dos procesos a su vez, esos dos ajustes también, se han visto precedidos de una crisis de larga escala. Hiperinflación, 2001. Ahora la novedad, entre comillas, es que no tuvimos esa crisis de gran escala, pero estamos teniendo un proceso de ajuste y que puede, volviendo al planteo de Nahuel, puede terminar en un proceso de crecimiento, no lo sé todavía, pero está la posibilidad. Ahora bien, si miramos los dos procesos de ajuste previos, los dos procesos de ajuste también fueron muy inestables. Recordemos, Menem tuvo Roy Rapanelli, Herman González, Cavallo. Duhalde tuvo Remes Lenikov, Lavagna. Y en los dos procesos fueron altamente inestables. El menemismo estuvo 2 años comiéndose una hiperinflación en el medio. Duhalde se comió la masacre de Avellaneda, se comió no fue hiperinflación, pero un golpazo fuerte con el tema inflacionario cuando metió la evaluación. Y siempre estuvieron hasta que finalmente uno puede decir, bueno, Menem, ley de convertibilidad, ahí se consolida la estabilización. Duhalde, podemos decir, con Néstor Kirchner se consolida la estabilización. Hasta que no se consolidó la estabilización, pasaron 2 años, año y medio, y pasó mucha inestabilidad. Por lo tanto, es importante esto. La inestabilidad no asegura que esto se va a la mierda, porque, ¿qué quiero decir? La inestabilidad es propia del proceso de ajuste, lo cual puede terminar en algo que termine más o menos ordenado, como también puede terminar en que se vaya a la mierda, efectivamente, ¿no? Pero eso es un elemento importante. Y si vamos a mirar, obviamente que voy a hacer lo que se dice cherry picking, tomar arbitrariamente algunos elementos, todavía Milei en todo este proceso de ajuste no tuvo un cambio de ministro de Economía, que siempre es el fusible. Y también si bien, a ver, el régimen represivo en términos de represión, en la forma que se está reprimiendo cambió radicalmente, pero todavía Milei, si bien le pegó en el palo con Pablo Grillo, no tiene muertos en manifestación, en movilización, que no me resultaría raro pero los otros procesos de ajuste ya a esta altura ya tenían un lindo prontuario en ese sentido. Por eso digo, tengamos mucho cuidado con la cuestión de la inestabilidad, porque todos los procesos previos, al menos los que yo tengo registro, todos tuvieron es decir, caminaron en este pantano hasta que una de dos, o después se la pegaron, o después
llegaron a un relanzamiento, pero transitaron este pantano, que Milei lo está transitando. ¿Qué quiero decir? Al final del pantano no sabemos si está Axel con el cuchillo y el tenedor esperándolo, o está una nueva estructura social de acumulación con un relanzamiento de la acumulación capitalista. Digo, al final de este camino vaya a saber qué pasa, pero que este camino lo transitaron todos los que llegaron a relanzar la acumulación capitalista, lo transitaron, ¿eh? Por eso es un buen punto el que planteás y que me interesa comentarlo, ¿no? Porque yo lo vengo charlando en muchos ámbitos donde, bueno, se remarca la inestabilidad como diciendo, se va a la mierda, se va a la mierda, se va a la mierda, se va a la mierda. Bueno, se puede ir a la mierda, también puede que no se vaya a la mierda. Y hay que entender que el pantano es parte del camino. No coincido con el fatalismo del helicóptero. Sí, gracias. Igual nombré pantano, no, mejor no nombrar el pantano. Llegamos entonces al final del tiempo que nos proponemos para este tipo de actividades. Agradecemos, por supuesto, Cristian, te agradecemos la charla y la conversación, y a los compañeros por la conversación interesante. Yo les agradezco a ustedes la invitación, siempre ahí al pie del cañón cuando necesiten. Buenísimo, vamos a aguardar con muchas expectativas ese artículo de actualización de la tesis de Adolfo Gili sobre la anomalía argentina. Carlos Pañi suele repetir que un país con 30% de pobreza estructural no es un país con más pobreza, sino que es otro país con respecto al de hace 40 años, y habría que ver si un país como el que tenemos hoy, con la mitad de la fuerza de trabajo en condiciones informales y con solo un cuarto de la fuerza de trabajo sindicalizada, está en condiciones de sobrevivir a la tesis de Adolfo Gili, ¿no? Si se trata de diferencias de grado o de diferencias de naturaleza, cuando calentamos el agua 97, 98, 99 grados son diferencias cuantitativas, pero cuando llega a los 100 grados, ese solo grado produce el cambio de naturaleza del estado del agua, y hay que ver si seguimos en un país que resiste a la tesis de Gili o estamos en otra cosa, y vamos a esperar a que la ciencia encarnada en el cerebro de Caracoche trate de ver qué es lo que ocurre al respecto. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vamos a estar viendo pronto, y la verdad que estoy muy contento con esta actividad, así que lo voy a celebrar con un vino. Gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, como siempre, la verdad, un gusto charlar, un gusto estos intercambios, y bueno, nada, siempre dispuesto. Buenísimo, nos estamos viendo, compañeros. Hasta pronto. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote.